Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Capítulo crisis bancaria, antecedentes, hemos visto características, causas, hemos visto los orígenes que tienen su efecto en causas macro, micro o en las mismas operatorias que realizan las entidades financieras y también pueden ser fraude, corrupción. Hemos visto los tipos bancarios y su impacto, tanto a nivel de contagio masivo como de cantidades de entidades que entran dentro de las entidades con problemas. Vimos algunos números conviniendo de que la crisis, una crisis bancaria tiene costos muy importantes en términos de actividad económica para cada país que la sufre. Por lo tanto, es deseable que haya una política pública por parte del Banco Central de priorizar en la medida de lo posible el objetivo que le otorgan los representantes al banquero central respecto de la eh, respecto de la eh, me parece que son respecto de la no me acuerdo qué quería decir, vamos a ver. Después vimos también las cuestiones relacionadas con acciones para resolver las crisis. Ahí veíamos fundamentalmente si la crisis es individual o es sistémica. Vemos el tema de la velocidad, es decir, la crisis va de manera, va, y se va incrementando de manera exponencial a medida que el tiempo pasa, producto de la pérdida de confianza que se hace cada vez más fuerte. Por eso es importante para minimizar los costos el hecho de que se resuelva muy rápidamente y que quien la resuelva tenga la autoridad suficiente para poder tomar las decisiones en el momento preciso y no esperar que en medio de una crisis bancaria de proporciones se intente buscar eh, aprobar legislación de emergencia en el Congreso, porque eso puede tener resultados muy malos en cuanto a los tiempos y fundamentalmente a los resultados que se puedan obtener. Un punto clave que habíamos hablado también está relacionado con la imposición de las pérdidas. Esta imposición de las pérdidas tenía que ver con minimizar el riesgo moral, el moral hazard, por un lado, cosa de no exacerbar el riesgo implícito en el manejo de las distintas entidades financieras, por un lado, y por otro lado, limitar los costos de resolución, dado que estos son fondos que aportan los contribuyentes al Estado Nacional básicamente para las funciones propias del Estado, no para salvar a banqueros, en algunos casos inescrupulosos, que han tomado malas decisiones desde el punto de vista crediticio. Habíamos hablado también de la modalidad de resolución de las crisis bancarias tradicionales, donde el banco permanece sin cambio, donde el estatus del banco cambia, donde hay una medida mucho más complicada si es sin asistencia del gobierno. En este caso, eventualmente se terminaría en una liquidación de las entidades financieras con el riesgo que eso constituye para el resto del sistema. En el caso de las resoluciones asistidas y donde el banco permanece sin cambio, ya habíamos visto alternativas tales como préstamos de última instancia o líneas específicas de asistencia para resolver el problema, o algunas otras cuestiones donde el banco cambia, fusiones, adquisiciones, incluso participación del Estado en el manejo de la entidad y eventualmente, llegado el caso,
extremo la nacionalización del sistema financiero. Y por último, habíamos hablado de las fases para contener las crisis y los procesos de reestructuración de las entidades. Bien, hoy vamos a empezar con los mecanismos que tienen los eh, reguladores en la Argentina para resolver las crisis básicamente de solvencia de las entidades financieras. ¿Se acuerdan que en el capítulo 2, cuando hablamos de la ley 21.526, la ley de entidades financieras, habíamos visto básicamente eh, los artículos hasta más o menos el 33, y después vimos secreto bancario y algún otro adicional. Y dijimos que la parte de resolución, la parte donde estaban previstos los mecanismos de resolución de las crisis, y lo íbamos a ver justamente en el capítulo 4, crisis bancaria. Y eso justamente es lo que vamos a ver en la actualidad, en la clase de hoy, perdón, que es el artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras. Este artículo se introduce en el año 95, plenas consecuencias de un efecto tequila que, si bien el epicentro, como en todo terremoto, fue el sistema financiero mexicano, repercutió en toda Latinoamérica y en Argentina particularmente tuvo un efecto devastador a nivel del sistema financiero. Simplemente un dato: en Argentina existían, antes de la ocurrencia de este fenómeno económico y financiero, algo así como 227 entidades financieras, y el año siguiente había más o menos 123 entidades financieras. El resto se quedó en el camino, ya sea vía quiebra, vía fusiones, adquisiciones y demás. Realmente un movimiento sumamente fuerte dentro del sistema. Después vamos a ver un poquito las causas y demás. Eso motivó a que, como el Banco Central tenía severas dificultades para poder tomar medidas para resolver la situación de las entidades financieras, especialmente después de la caída del Banco Patricio y el Banco Mayo, ahí se resolvió agregar este artículo 35 bis a la ley de entidades financieras. ¿Cuál es el motivo básico de haber introducido este artículo, perdón, en la ley? Legislar sobre la posibilidad del Banco Central de efectuar la reestructuración de entidades financieras. Básicamente es eso: tener un mecanismo legal establecido a priori, antes de la ocurrencia de cualquier crisis, que esté vigente, que esté listo para ser utilizado. ¿Con qué objeto? Fíjense cómo dice la ley: el resguardo del crédito y de los depósitos bancarios. Y esto no es menor, porque, como vamos a ver, la manera que está estructurado tiende justamente a eso, a prevenir la destrucción masiva de créditos y fundamentalmente buscar la manera de mantener de alguna manera los depósitos bancarios. Y cuando habla de depósitos bancarios, es depósito bancario. No incluye, como en algunos otros países, la resolución de, por ejemplo, los títulos de deuda. En el caso argentino, obligaciones negociables que emiten las entidades financieras para financiarse, y otro tipo de pasivos. Acá apunta fundamentalmente a los depositantes y en especial, como vamos a ver, a los pequeños depositantes. ¿Cuál es entonces dijimos, el objetivo? Es que los
reguladores cuenten con las herramientas necesarias para poder intervenir en el salvataje de las entidades financieras. Obviamente el artículo 35 bis, o lo previsto en el artículo 35 bis, no se aplica de una, sino que en forma previa, en general, las entidades financieras están sujetas a lo que se llama planes de regularización y saneamiento. Esto está previsto en el artículo 44, y que son circunstancias previas a la revocación de la autorización para funcionar. ¿Quién define cuándo una entidad cumple con todos los puntos necesarios para estar incursos en el artículo 35 bis? El Banco Central, donde el directorio lo debe adoptar por mayoría absoluta. Es decir, revisan la situación de liquidez y solvencia de la entidad, piden generalmente un plan de regularización y saneamiento, y acá pueden pasar tres cosas. Que la entidad no presente el plan, va al 35 bis. Que la entidad presente el plan y no sea aprobado, 35 bis. Que la entidad presente el plan sea aprobado y lo incumple, también 35 bis. Retengan un poquito el tema de revocación de la autorización para funcionar, porque eso siempre es lo último, pero el 35 bis habilita una instancia intermedia que es muy útil a la hora de generar estas medidas de salvataje de las entidades financieras. El artículo en sí es bastante complejo en la lectura, de todos modos les recomiendo que lo lean en la ley para terminar de entenderlo al espíritu fundamentalmente que el legislador tradujo en esa norma, y yo lo que hago acá es un resumen para que sea mucho más fácil de comprender. Incluso vamos a ver un ejercicio para entenderlo en números absolutamente simples, pero para poder entenderlo más fácilmente. El artículo prevé 4 o 5 en realidad puntos que se pueden combinar entre sí o pueden ser aplicados de manera secuencial o en forma escalonada o directa, todo de acuerdo a lo que considere mejor el Banco Central. ¿Cuáles son estas alternativas? Por un lado, la reducción, aumento y enajenación del capital social, es decir, la entidad es, como podemos ver, es evaluar adecuadamente, o sea, revisar el balance, evaluarlo adecuadamente y ver si hay alguien interesado en comprarlo. Después excluir esos activos y pasivos, ahora vamos a ver a qué se refiere. Y paso con esto, solicitar la intervención judicial, dado que es un proceso seguramente de liquidación, determinar la responsabilidad de cada uno de los que actúan en este proceso, y por último la transferencia de esos activos y pasivos excluidos. Vamos por el primer punto. Habla de reducción, aumento y enajenación del capital social, y esto tiene que ver con que la entidad pueda evaluar correctamente sus activos. ¿Por qué? En general, cuando una entidad tiene problemas de liquidez y o de solvencia, digo siempre, pero en general, los valores a los cuales están valuados los activos de la entidad no necesariamente están bien. En muchos casos, para que la entidad pueda de alguna forma ocultar, si se quiere, una insuficiencia de capital, en muchos casos se
cometen errores, en algunos casos intencionales, en el régimen de previsionamiento. En vez de previsionar en situación 5, que tengo previsión del 100% del crédito, lo pongo en situación 3, donde previsión el 25%. Pero la realidad es que el tipo hace 2 años que no me paga. Por lo tanto, debería valer cero ese crédito dentro del activo. O los inmuebles. ¿Cuánto vale un inmueble en realidad? Y eso es muy discutible. O si la empresa tuviese, por ejemplo, participación en otra sociedad sin cotización, también acá hay una cuestión de evaluación de, de esas tenencias, que en muchos casos la entidad financiera va a querer evaluarlo muy por sobre lo que realmente vale en el mercado. Entonces, por eso hablamos de reducción. Cuando se evalúan adecuadamente los activos, eso pega contra el patrimonio neto. Estás haciendo un asiento donde debitas patrimonio neto a los distintos activos, con lo cual te queda un valor mucho más chico en la entidad. Y en muchos casos te queda un patrimonio neto negativo. Aumento de capital. ¿Por qué aumento? Porque le da la posibilidad a los accionistas de la entidad financiera a hacer aportes de capital y resolver el problema y continuar con una entidad viable y capitalizada. Es muy raro que en este punto, es muy raro que en este punto los accionistas que hubiesen podido poner plata antes no lo hayan hecho. ¿Por qué? Porque ya en este punto generalmente se pierde la confianza de los inversores, de los ahorristas. Y sabemos que la confianza es fundamental en, en el negocio habitual de una entidad financiera. Con lo cual es muy raro que eso ocurra, entonces nos queda la tercera, que es la enajenación del capital social. Es decir, buscar un comprador. Donde también es bastante complicado que eso ocurra, porque esto tiene que ser efectuado con una velocidad, como dijimos anteriormente, eh, importante. Y es muy raro que una entidad que sea sólida, que sea líquida, solvente, quiera incorporar a su patrimonio una entidad con problemas sin saber que lo que hay adentro. Y sin ninguna garantía, sin ninguna salvaguarda de que si lo que hay adentro es todo malo, pueda recuperar parte de la inversión. Por lo tanto, una vez que ocurre esto, lo que hace la entidad es distintas alternativas. O otorga, como decíamos, un plazo para resolver el problema de capital social, o le revoca la aprobación para que los accionistas actúen como tales, o puede también realizar o encomendar la venta de capital. Si en general no pasa ninguna de estas cuestiones, vamos a la parte 2, que es la exclusión de activos y pasivos y la transferencia a otras entidades financieras. Y acá está el meollo de la cuestión, porque en las últimas caídas de bancos, que afortunadamente han sido las últimas, creo, allá por el año 2002, de haber sido el Crédit Agricole, los bancos del Crédit Agricole, que eran Suquía, Versa, y Bicel y el Scotiabank, que también resolvió irse del país en aquel momento. Pero esto es el mecanismo que se utilizó, es un mecanismo de mercado, es un mecanismo que dentro de todo tiene los pasos legales bien estructurados y bajo condiciones básicamente de mercado. Y el ejercicio que vamos a ver está relacionado justamente con este punto. Entonces, cuando se dispone la exclusión de activos, selección del Banco Central, obviamente ajustado a su valor neto de realización, ya se produjo esto, ya se produjo la reducción del capital. Se evaluaron los activos a su valor neto de realización.
un inmueble que vos quieras vender y lo pones en el mercado, vale X. Ahora, si uno lo quiere vender de manera apresurada o de manera perentoria, claramente ese valor es distinto. Claramente ese valor va a ser sustancialmente menor. Ese menor valor debe estar incorporado ya en los aspectos contables de la entidad. Entonces, ¿qué es excluir los activos? Es tomar los distintos activos que tienen valor dentro de la entidad financiera y aplicarlos de alguna manera al pago de los pasivos excluidos. ¿Cuáles son los pasivos excluidos? La ley los define como tales, los define como privilegiados y en un orden de prelación como que figura acá. Primero, lo que se le adeuda al Banco Central. Es decir, como el Banco Central seguramente ha efectuado préstamos de última instancia a la entidad financiera, esos activos que garantizan los préstamos se liquidan y con eso el Banco Central cobra su acreencia. Recuerden que el Banco Central no tiene poder de gasto, sino tiene poder de préstamo, con lo cual debe recuperar hasta el último peso de capital más intereses de las asistencias por última instancia que ha realizado. Luego, los créditos emergentes de las relaciones laborales y los sueldos de los empleados. Luego, los créditos de los depositantes, es decir, lo que se adeuda a depositantes, donde no se incluyen los depósitos de, de empresas o personas vinculadas. Es decir, si el hijo del presidente tiene un depósito, eso no entra. Por más que sea un depósito, no entra dentro de los privilegiados. Y una vez excluidos los activos y los pasivos, se autoriza y se efectúa la transferencia a favor de o entidades financieras o fideicomisos financieros. ¿Qué es eso? Parece chino básico, pero ahora lo vamos a ver con un ejemplo y seguramente les va a quedar mucho más claro. Este es el balance de una entidad financiera con problemas. Tiene 100 pesos de disponibilidad, tiene 800 pesos de crédito en situación normal, 150 de crédito en situación 5, esto es, tienen más de un año de atraso, con lo cual esto no debería valer 150. Tiene una participación en otras sociedades sin cotización, tiene un inmueble que vale 200 pesos y bienes intangibles, marcas y patentes y demás que valen 50 pesos. El pasivo tiene 800 pesos de depósitos, tiene 100 pesos de recaudaciones, por ejemplo, de productos de convenio con EPEC, Telecom, con la municipalidad, la provincia, cualquiera de esos convenios, donde la gente paga en el banco y el banco a su vez le rinde esa cobranza a los X días al ente con el cual firmó el convenio, tiene obligaciones negociables simples por 200 pesos, eso constituye el pasivo, y un patrimonio neto de 300 pesos. Con lo cual, a priori, esta entidad parecería solvente. Dijera un amigo mío de Aguarrá, de lejos parece solvente. Pasamos a realizar la reducción en el capital. Profe, Sí, los créditos en situación 5, ¿es eso que dijo que tienen más de un año de atraso? exactamente. Eso sí, gracias. Esto debería tener, bueno, ahora vemos justamente eso, pero sí, es tal cual
eh, la pregunta suya. Entonces, vamos por parte. La disponibilidad, ahí no hay duda, de plata. Contás, haces el arqueo y si está la plata, está la plata. No, no hay. Acá lo que podría haber es que hayan denunciado, por ejemplo, que tuvieran 100 pesos en tesoro y en realidad no lo tengan. Es un tema penal. Digamos, es difícil que eso ocurra, pero podría eventualmente ocurrir. Los créditos en situación normal dijimos que en general se previsiona de menos, producto de que no tenés capital suficiente para bancar el valor real. Con lo cual, asumamos que son 150 pesos, perdón, 350 pesos que mandamos a previsionamiento para evaluar adecuadamente la cartera de crédito. Los créditos en situación 5 tienen que valer 0, pueden valer 150, también mandamos a pérdida. Las participaciones en otras sociedades generalmente son por cuestiones impositivas y demás, y no tienen un valor de mercado, con lo cual se previsiona también al 100%. Los inmuebles, no es lo mismo vender un inmueble, ¿sí? Una casa matriz de una entidad financiera que tiene algunos, algunas mejoras que son realmente valiosas, pero para una entidad financiera, el caso del tesoro, el caso de las alarmas, el caso de los castilletes, es decir, todo lo que tiene que ver con la seguridad propia que el Banco Central le exige a la entidad financiera. Si vas a poner un negocio de venta no sé, de ropa, claramente nadie va a pagar por lo que valen esas mejoras. Por lo tanto, asumamos que si valía 200, en realidad el valor de liquidación de ese inmueble en el mercado es de 100. Y por último tenemos los activos intangibles, supongamos la marca de una tarjeta o lo que sea, o un software de una entidad financiera quebrada, vale 0. Si decimos que la confianza es el punto fundamental de el valor de una entidad financiera, cuánto puede valer la marca de una entidad quebrada, 0. Por lo tanto, todo eso vale 0. Con lo cual, el total del ajuste son 750. De la reducción del capital son 750. Entonces, ¿el capital son 300 positivos? No, en realidad es 300 positivos menos estos 750. El patrimonio queda negativo en 450. Por lo tanto, la entidad es insolvente, por lo tanto se le aplica el 35 bis. ¿Qué le dicen? Le dicen a la entidad, a los accionistas, che, ¿tenés para poner esta plata, sí o no? La respuesta es no. ¿Tenés algún comprador? Hago un sondeo, veo si hay algún comprador, no hay. Listo. Ahí se aplica el 35 bis. Para aplicar el 35 bis, lo que se aplica es lo que se llama la exclusión de activos y pasivos, por lo tanto se hace un balance de exclusión, en el cual dijimos que se excluyen los activos a juicio del Banco Central. El Banco Central que dice, excluyo los activos que creo que tienen un valor. Como habíamos dicho, la disponibilidad de los créditos, el inmueble. Y tengo un problema, porque en el balance ajustado yo el pasivo no lo puedo ajustar. Tengo 800 pesos de depósito, que como dijimos anteriormente, hablamos de exclusión de activos y pasivos. Y dentro de los pasivos decíamos que excluyo fondos de CRA que no hay, crédito de empleados que no hay, para simplificar el análisis, y si hay depósitos. Con lo cual, 800 pesos de depósito, excluyo esos depósitos. Entonces, en el balance de exclusión, tengo 800 pesos de depósito, pero tengo 650 de activos. ¿Cómo hago para cubrir esa diferencia si defino que los depositantes no deberían sufrir una pérdida? Acá está en gris el aporte de CEDESA. CEDESA es Seguro de Depósito de Sociedad Anónima, es una entidad que administra el fondo de garantía de los depósitos.
lo vamos a analizar y estudiar en detalle en el capítulo pertinente. Acá simplemente saber que CEDESA tiene fondos disponibles para participar bajo distintas características de este tipo de alternativas de salvataje de entidad. Basado en que se supone que si se resuelve de una manera rápida, aséptica, el problema en la entidad financiera, se va a mitigar el riesgo de un escalamiento de la crisis al resto del sistema. Entonces, asumamos que CEDESA hace un aporte no reembolsable de 150 pesos. Entonces, de este balance de exclusión surgen dos caminos. Vamos por el activo. Estos activos se transfieren en general a un fideicomiso específico que se va a encargar, cuyo fiduciario es una entidad financiera, y que se va a encargar de liquidar estos activos. Lo único que va a hacer ese fideicomiso es liquidar esos activos, de cobrar los créditos, vender el inmueble y nada más. No tiene otro objetivo, ni comercial, ni financiero, ni nada. Solamente eso. Acá tenemos entonces el balance del fideicomiso, donde se le transfiere la plata del aporte CEDESA, se le transfiere los créditos en situación normal y se le transfieren los inmuebles. Pero nosotros habíamos dicho que había 800 pesos de depósito. ¿Quién se hace cargo de esos 800 pesos de depósito? Distintos bancos participan. Es decir, el Banco Central hace una ronda de invitación a distintos bancos para que se hagan cargo de parte de esa cartera. Supongamos que haya bancos que tengan liquidez, que tengan capital y que quieran nuevos negocios, no sería una mala idea que estos depósitos pasen a la entidad. Obviamente dijimos que estos depósitos son pasivos para la entidad financiera. Ahora bien, yo soy una entidad financiera, participo de esto, no puedo decir, me hago cargo de los depósitos y no me das una contraparte. Porque o sea, de estar incrementando el pasivo contra nada en el activo. Entonces, ¿cómo se zanja esa cuestión? Estos 100 pesos de disponibilidades se le transfieren a los bancos participantes para hacer frente a los, eh, en forma inmediata a los depósitos que se quieran retirar rápidamente, y se le da, como dice ahí, un bono A. ¿Qué es esto del bono A? Es un título de deuda que los bancos participantes van a ir cobrando a medida que el fideicomiso vaya liquidando los bienes. Es decir, este activo para los bancos participantes es un pasivo para el fideicomiso. ¿Y cómo queda lo de CEDESA? CEDESA se lleva un bono B subordinado donde va a cobrar solamente si el valor de liquidación de esos activos es mayor a el que está previsto. ¿Y eso puede pasar? Y sí, puede pasar. Puede ser que el inmueble, en vez de venderse a 100, se venda a 150, 170 o a 200. Ese diferencial no va para pagar el bono A, sino va para devolverle a hacer esa parte o todo la eh, financiación que otorgó al fideicomiso. Con esto, los depositantes cobran, con esto, medianamente, se acomodan los patitos en cuanto a la parte económica de la quiebra de una entidad financiera. Ahora bien, nosotros cuando hablamos en su momento de la asignación de las pérdidas,
Dijimos, por un lado, que había acreedores privilegiados como los depositantes, pero que había otros acreedores. ¿Cuáles eran los otros acreedores? Estos que están acá. Los entes que tenían un acuerdo de recaudación con la entidad y los obligacionistas, que esos se han excluido, eso, no entran dentro de la exclusión, sino que quedan dentro de lo que se llama el balance residual de la entidad financiera. ¿Quién se tiene que hacer cargo de este balance residual? Los accionistas de la entidad financiera. El problema es que tenés 300 pesos que debes y tenés cero en el total del activo. Acá lo único que le puede caer es que estos préstamos en situación 5, esos préstamos en situación 5, en realidad buscaste un estudio de abogado y cobraron algo, esa plata sirve para repagar estas acreencias, o que eventualmente el inmueble, en vez de venderse en 100, se vende en 500, con lo cual cobran los del bono A, los del bono B, y lo que sobra de este fideicomiso también es para el residual. El fideicomisario de este fideicomiso es el residual. Ahora, ¿quién es el residual? Es la misma empresa, es la misma entidad financiera. Nada más que acá se producen dos cuestiones a tener en cuenta. Faltando una parece, pero no importa. Cuando se hace, cuando se aplica el 35 bis, que es cuando se empieza a realizar este balance de exclusión, que es propio del artículo, lo que se hace es suspender la autorización para funcionar de la entidad financiera. O sea, la entidad sigue funcionando como empresa, lo que no puede es actuar como entidad financiera. No puede tomar depósitos, no puede efectuar préstamos, no puede hacer nada. No lo puede hacer, ni siquiera es cobrar, porque le han excluido todo eso. Por eso, el balance residual es de el banco XX residual, donde una vez que se realizan todos estos movimientos, ahí sí lo que se hace es revocar la autorización para funcionar. ¿Cuál es la diferencia entre suspender y revocar? Suspender es, como decimos, que la entidad no pueda efectuar de manera transitoria eh, la actividad financiera, sino también tiene otro sentido muchísimo más práctico, que es el de interrumpir la posibilidad de que los acreedores de la entidad financiera puedan iniciarle juicios a esa entidad, mientras dure la suspensión. Y esto es fundamental porque imagínense si cualquiera de los acreedores, esto que están acá, los obligacionistas, ponen un amparo, el juez dicta una medida de no innovar y se aboca al estudio de la causa. El juez no tiene por qué ser un especialista en derecho bancario, ni conocer, ni mucho menos. Es abocarse al estudio de una causa le lleva un tiempo que en el mercado no existe, porque eso genera mucho más incertidumbre y eso puede llevar en el extremo a un contagio hacia el resto de las entidades en el sistema. Por eso se prevé esta cuestión de la suspensión. Una vez que se resolvió el problema de los depositantes, que son los acreedores privilegiados de la entidad financiera, ahí sí se revoca la autorización para funcionar, con lo cual el banco sigue funcionando, pero no como una entidad financiera, sino como una empresa común y silvestre que debe administrar los activos que tuviere y buscar la manera de pagar este pasivo. En general,
estos acreedores no privilegiados no cobran prácticamente nada. En algún caso, como fue eventualmente eh, la, la caída del Banco Israelita de Córdoba, algo se llegó a cobrar. O, de ahí viene otro punto que es importante destacar, que es el siguiente. Una entidad financiera, por lo que está previsto en la ley de entidad financiera, en la parte que dijimos que no íbamos a ver, no puede pedir concurso preventivo como cualquier otra entidad, sino que pasa directamente a la liquidación, o liquidación judicial o autoliquidación. A partir de la aplicación del artículo 35 bis y de la resolución de la quiebra de los bancos que dije anteriormente, Suquía, Versa y Bicel, cuyo accionista era el Banco Crédit Agricole, ocurre el 35 bis, es el Banco Nación quien se hace cargo de este fideicomiso, y pasa lo siguiente, queda el banco residual, donde el Crédit Agricole se presenta ante la justicia y pide un concurso preventivo. Y ahí fue la discusión. La ley de entidades financieras no admite para una entidad financiera el concurso preventivo. Pero ¿qué dice el abogado de Crédit Agricole? Dice, esto no es una entidad financiera, esto es una empresa residual. Entonces, ante la discusión y ante la disponibilidad de fondos, porque cuando piden el concurso preventivo, la idea de este banco francés fue la de pagar todos los pasivos del residual, cosa que efectivamente hicieron. Obviamente no porque estaban obligados, sino por una cuestión de riesgo reputacional. O sea, ¿cómo iba a quedar en el mercado internacional un banco importante en Francia y con cierta importancia en Europa si dejaba unos cuantos pasivos impagos en Argentina? Por lo tanto, la decisión de los tipos fue pagar absolutamente todo, y la manera ordenada de poder negociar esos pagos bajo un paraguas legal fue la figura del concurso preventivo previsto en la ley de quiebra, de concurso y quiebra, no ya en la ley de entidades financieras. Bien, de intervención judicial, la transferencia de activos y pasivos, luego ahí está previsto esto, no podrán iniciarse, proseguirse el banco de ejecución forzosa, los activos excluidos y demás. Y por último, la transferencia de activos y pasivos excluidos, donde esto fue algo que se agregó ahí en la ley. ¿Por qué? Porque los bancos dijeron, los bancos cuáles, por ejemplo, los fiduciarios o los compradores de, por ejemplo, este inmueble. O supongamos que este fideicomiso vende estos créditos en situación normal a otra entidad financiera. El comprador, que está previsto en la norma, el comprador dice, che, ¿y qué pasa si todo hay un reclamo de los accionistas originales y todo esto vuelve por una cuestión judicial a fase cero y yo te compré algo y tengo que devolver? Estoy generando un problema, y para evitar esa cuestión es que se agregó puntualmente dentro del artículo 35 bis la previsión esta que los acreedores de la entidad financiera enajenante de los activos excluidos no tendrán acción o derecho alguno contra los adquirentes de dicho activo, salvo que hubiese privilegios especiales, que si hubiese una hipoteca, sí, eso, los derechos reales van sobre esta cuestión. Y por último, que se agregó a posteriori también en la instancia donde la aplicación de un 35 bis representa en general una pérdida para los accionistas, y en muchos casos una pérdida muy significativa
de dinero, eso habilita o alienta, si se quiere, a que haya recusaciones en sede judicial. Como se habían dado casos donde los directores del Banco Central tenían que desfilar largos años por los juzgados, producto de haber tomado decisiones de salvataje de entidades financieras, cuando no estaba este artículo en particular, se agregó el artículo 35 tercero, donde se dice que los actos adoptados por el BSRA o la Superintendencia en el marco del 35 bis solo serán revisables en sede judicial cuando hubiere mediado arbitrariedad o irrazonabilidad, manifiesta. Se tiene que haber una causa basada o en la arbitrariedad, es decir, en un incumplimiento de los deberes del funcionario público, o de una irrazonabilidad manifiesta para que pueda ser recurrido en sede judicial. De hecho, que nunca pasó. Se aplicó el 35 bis y nunca llegó a una instancia de sede judicial. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? Así entramos a ver la última parte. Vamos bien, profe. Bueno, vamos entonces a hablar de... Hasta acá hemos visto crisis bancaria, hemos visto las causas, las consecuencias, los costos, y con esto terminamos de ver un mecanismo de resolución concreto, práctico, como ocurre en la Argentina. Vamos a hablar ahora de crisis financiera. ¿Sí? Es parecido, pero no es igual a la crisis bancaria. ¿Qué causó? Y para poder entender un poco esto, vamos a repasar rápidamente la crisis 2008, que nos ha dejado muchísimo material para poder profundizar en la cuestión. Vamos a ver cuál era el contexto de la última crisis financiera, gran crisis financiera, y cuáles son las consecuencias de eso. Contexto. Políticas macroeconómicas muy laxas en las principales economías, no solamente en Estados Unidos, Japón y Europa, las principales, sino también en muchos países emergentes. Es decir, había mucha liquidez en el sistema persiguiendo rendimientos decrecientes. Eso produce en base a una expansión muy fuerte del crédito, las burbujas gemelas en Estados Unidos. Cuando hablamos de burbujas gemelas, hablamos de expansión exagerada en el crédito que se vuelca exclusivamente a la compra de activos inmobiliarios, generando valores, en muchos casos irrazonables o muy fuera o muy por encima del promedio de los últimos 10, 15, 20, 25 años. Y cómo ese incremento de precio es generado fundamentalmente por créditos basados en criterios de acceso bastante opacos, ahí es donde se genera un riesgo significativo. Y también una función de la securitización, que no quiero todavía profundizar en eso, donde también lo que aportó la securitización a la crisis financiera es que separó el que otorga el crédito, o sea, separó la responsabilidad de la entidad que otorga el crédito respecto de el tenedor final de ese crédito. Porque una entidad lo que hacía era
colocar un crédito y securitizarlo, es decir, venderlo en el mercado, y esas carteras o los títulos respaldados por esas carteras eran adquiridos por inversores en todo el mundo. Alemania, Japón. Con lo cual, imagínate si te ibas a preocupar vos, estabas en un pequeño banco en un pueblo de Estados Unidos, otorgabas un crédito y ese crédito a los 2 meses lo empaquetabas en una cartera, contra esa cartera se emitían títulos, esos títulos los compraba un fondo de pensión de Japón. Era tan larga la cadena que una de las principales funciones de la entidad financiera, que es la de monitorear adecuadamente el riesgo crediticio y efectuar el seguimiento de la cobranza, no pasaba. ¿Para qué voy a gastar plata en tener un equipo de cobranza si en definitiva el que lo va a cobrar no soy yo, sino va a ser un japonés de última que la ponga? Adicionalmente, y también vayan reteniendo algunos conceptos que vamos a profundizar en los próximos capítulos, como por ejemplo el Shadow Banking System, el banco oculto, el banco en las sombras, intermediarios financieros que realizan actividades de intermediación como si fueran una entidad financiera, pero no están reguladas por ningún banco central, con lo cual toman riesgos importantes, en general tomando como contrapartidas a las entidades financieras, pero no estando reguladas. Las calificadoras de riesgo, cuya función era la de asignar debido una calificación al riesgo y que evidentemente no cumplieron adecuadamente. Después también vamos a ver algunas cuestiones. Y también, y de nuevo, vayan reteniendo algunos conceptos, la intervención de compañías de seguros tradicionales como AIG, American International Group, que descubrieron la máquina de hacer plata a través de los denominados Credit Default Swaps, CDS, que eran instrumentos que permitían proteger el crédito contra impagos. De nuevo, bastante complejo el punto, pero no se preocupen porque vamos a verlo bien en detalle en los próximos capítulos. Otra cuestión que también tenía que ver con el sistema antes de la crisis, y que también es una causa de la misma, tenía que ver con el gobierno corporativo. ¿Qué es el gobierno corporativo? El conjunto de relaciones entre el directorio, la gerencia, los accionistas y lo que se llaman los stakeholders, el resto del Estado, los clientes, los depositarios, etcétera, etcétera, todos quienes tienen relación con las entidades financieras. ¿Cuál era el problema? De que no se cumplía con las cuestiones básicas, que es asegurar un marco eficaz para generar incentivos adecuados entre los agentes. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto de los incentivos desalineados? Supongamos una entidad financiera donde tenés los accionistas y tenés los gerentes o los managers, por así decirlo, el director ejecutivo, el CEO y demás. ¿Cuál es el objetivo que tienen los accionistas? Ganar la mayor cantidad de plata posible para ellos. Cosa de que la entidad refleje esos resultados y el valor de las acciones suba, con lo cual el accionista va a ser más rico. Ahora bien,
¿Cuál es el objetivo del manager? Hacerse rico él, antes que lo accionista. Si ahí hay un incentivo desalineado. Y también acá se da el caso de la asimetría en la información, porque el director, manager, conoce mucho más que el accionista, porque maneja la entidad financiera. Entonces, ¿qué pasaba en aquel momento? Los managers habían conseguido condiciones de remuneración que no estaban relacionadas en forma unívoca con el riesgo que asumía la entidad financiera. Ejemplo, a los gerentes comerciales se les pagaba en función de la colocación de préstamos y no en función de la cobranza de esos préstamos. Si yo les digo a ustedes que les doy a cada uno 5 millones de pesos y que tienen que colocar préstamos y le pago una comisión del 5% por cada préstamo, ¿ustedes qué hacen? Se paran en la puerta de la casa y empiezan a repartir plata para todos lados. Esos préstamos mal dados, yo que soy el banquero, ¿los voy a cobrar? No, porque seguramente le han dado préstamo a cualquiera. Ahora bien, si yo les digo, yo les voy a dar 5 millones de pesos a cada uno y les digo que vayan a colocar esos préstamos, pero les voy a pagar la comisión una vez que el tomador de crédito me pague. Y así se lo di en 12 cuotas, se lo voy a pagar en 12 veces. El incentivo ahí que ustedes tienen para expandir el crédito a tontas y a locas, no existe. Porque lo único que van a hacer un daño y no se van a ver beneficiados por ese daño. Eso se llama incentivos contrapuestos. Y eso existía. Se le pagaba a los managers por la colocación, independientemente del riesgo. Por lo tanto, se exacerbaba el riesgo de expansión de crédito con criterios muy laxos de análisis y aprobación del riesgo crediticio. Si hay algo que no se entiende, quieren preguntar, con todo gusto, volvemos y aclaramos, ¿no? Esto es lo que tiene la virtualidad, que por ahí no permite esa interacción. Esto era más fácil explicarlo desde el punto de vista presencial, pero bueno, vamos a hacer lo posible porque se entienda. El problema, agente principal, es lo que les había comentado. Tienen ahí otras filminas de gobierno corporativo que les va a permitir entender mucho mejor lo que les había comentado. Para entender, y ya entrando en el tema de la crisis financiera, veamos este gráfico. Acá lo que tenemos es los agentes económicos, el conjunto de agentes económicos. Por un lado, las unidades de gasto deficitarias, acá, y las unidades de gasto superavitarias. Estas unidades de gasto superavitarias lo que hacen es financiar a través de la compra de instrumentos de capital o de deuda, ¿sí?, a los bancos y el resto de los intermediarios financieros. Estos intermediarios financieros, bancos que toman estos depósitos y otros títulos por parte de los acreedores últimos, que son la familia, el fondo de pensión, las compañías de seguro, también el resto del mundo, otorgan, para poder mantener su negocio, crédito intermedio a familias, empresas no financieras y a gobiernos. Y también existe la intermediación directa, en el cual los acreedores, a través de la compra de títulos públicos o de títulos corporativos, adquieren instrumentos de deuda de
estos prestatarios últimos. Este es un sistema normalizado. ¿Qué pasaba acá? ¿Cómo se produce una crisis financiera? ¿Qué significa crisis financiera? Significa que los activos de las entidades financieras, especialmente los destinados a reservas de liquidez, pierden valor, producto de lo que hablamos en su momento de las regulaciones macroprudencial, en el sentido de que cuando todas las entidades tienen problemas de liquidez y todas tienen que salir al mismo momento a vender los mismos títulos, por mejor calidad crediticia de esos títulos, el valor cae. Cuando muchos quieren vender rápidamente algo y hay pocos compradores, claramente el valor cae. Y eso es lo que genera la base de la crisis financiera. Vamos a tener un capítulo específico para ver la parte de préstamos a hipotecas de baja calidad y demás, cuando veamos securitización, por eso no quiero profundizar mucho más. ¿Qué pasó en la crisis entonces? Como los bancos tenían fuertes pérdidas, lo que decidieron es no comprar, no colocar préstamos, por falta de capital y por falta de liquidez. Con lo cual se bloqueó la arteria, como dice acá. Se bloqueó la arteria. Esta destrucción del crédito, este frisamiento, si vale la palabra, del crédito, en términos de la economía iba a ser sumamente complicado. De hecho, que la caída en la economía fue muy fuerte, producto también de una fuerte caída en el valor de los activos financieros. Con lo cual, la Reserva Federal lo que hizo fue emitir, o sea, multiplicar la base monetaria, generando reservas en exceso en los intermediarios financieros, y es el Banco Central, es la Reserva Federal, quien a través de los distintos programas, que algo hemos visto, están todavía vigentes y que se aplicaron para resolver el tema de la crisis actual, a familias y a empresas. Es decir, lo que se hizo fue un bypass. Fue que el crédito, en vez de ser provisto, de crédito y distintas asistencias, en vez de ser provisto por los bancos y otros intermediarios, pasó a ser el Banco Central a través de los distintos programas que no solamente financiaban a entidades financieras, sino también a fondos comunes de inversión o a las compañías automotrices, que también estaban con severos problemas de liquidez en aquel momento. Ahí tienen cuáles son el detalle de los mecanismos que se utilizaron para mayor aclaración. Les voy a pedir 5 minutos más, seguramente, porque en 15 minutos explicamos qué pasó en la crisis en Argentina 2001. Para contextualizarlo, Argentina tuvo 2 periodos, o 3 periodos quizás dentro de la convertibilidad con distintas características. Los primeros años de la convertibilidad, donde se creció a ritmo sostenido, después vino el tequila, y hubo un tema, en el 96 volvió a salir hacia arriba, hasta el año 98. Año 98, donde se produce la crisis rusa y la reversión de flujos de mercados emergentes, Argentina lo agarró muy mal parado, con un déficit público bastante importante, y como Argentina nunca ajusta, sino que
siempre incrementa el gasto público, lo que hizo fue seguir incrementando el déficit fiscal, que llegó al 54% del producto. ¿Qué pasó en aquel momento? Tenía toda materia prima que se caían, la Argentina estaba atada al dólar, agarraste la época del superdólar, una fuerte apreciación del dólar, la época de Clinton en Estados Unidos, fuerte apreciación del dólar, y vos exportabas commodities que no valían prácticamente nada, lo cual el golpe de gracia fue la devaluación del real brasileño, que dejó a Argentina en una situación de muy poca competitividad respecto del resto del mundo. En el marco de la rigidez de la ley de convertibilidad, la ley de convertibilidad tenía reglas básicas, era la nominalidad, que era $1 1 peso, la consistencia, que prácticamente el 80% de la base monetaria estaba respaldada por reservas internacionales, la institucionalidad, que era el 1 fijado por el Congreso, y como no se podía modificar la nominalidad, había que modificar los precios relativos. El salario, por ejemplo. Como vos no podías mover el dólar, lo que tenía que hacer es bajar de manera nominal el salario, cosa impensable en un país como Argentina. Con un banco central que no tenía posibilidad de préstamos de última instancia, o prácticamente no tenía posibilidad, producto de que no podía emitir dólares. El Banco Central emitía pesos. Y si contra esos pesos no tenía $1 de respaldo, no lo podía emitir. La alianza en aquel momento tomó algunas medidas, siguió jugando para adelante, obligó a los bancos a financiar el déficit, esto es, le metió obligatoriamente títulos a las entidades financieras para poder financiar el déficit fiscal. Obviamente eso terminó mal. A pesar de que el sistema financiero argentino tenía indicadores de regulación iguales o mejores que otros países, producto que Argentina cumplía con las recomendaciones de Basilea. El problema es que más del 50% de los activos estaban expuestos al riesgo soberano. ¿Sí hay alguna pregunta? Un micrófono abierto. No, profe, perdón. Ah, bien. Y tenías un problema de descalce cambiario. El sistema financiero era bimonetario. Vos ibas con tus pesos, comprabas dólares a uno y hacías depósitos en dólares. Pero los bancos le prestaban esos dólares para comprar la licuadora a personas que lo que hacían era cobrar los sueldos en pesos. Cuando se produce la devaluación, este gran descalce cambiario genera toda una complejidad importante en la economía. Seguimos con la historia, un megacanje que hace Caballo en su momento, a tasa muy elevada, las consecuencias, vamos a las consecuencias. Hubo una corrida racional de los inversores contra los bancos primero y después contra la moneda. Es decir, los títulos no se pagan. ¿Quién tiene los títulos? Los bancos. Los bancos no me van a devolver el depósito. ¿Qué hago? Voy al banco y saco la plata. Y eso es lo que ocurrió a partir de julio del año 2001, en una dinámica que fue ganando velocidad y que terminó allá por diciembre en medidas como, por ejemplo, el corralito, lo que se conoció como corralito financiero, que en realidad era una retención de depósitos en los bancos, donde los bancos podían retirar solamente 250 pesos dólares por semana. La idea era que esta medida rija por 90 días, la gente sabía que esto era paciente. En 90 días no se iba a resolver. Hay algunas otras medidas. La situación institucional del país se complica. Hay 5 presidentes en una semana. Cuando se va de la Rúa en el helicóptero y viene Puerta y Camaño y después Rodríguez A y desemboca en la elección de Duhalde en la Asamblea
legislativa, acá en el 28 de diciembre de 2001 se decreta la cesación de pago. Lo que Rodríguez anuncia en la Asamblea Legislativa fue que no se va a pagar la deuda y se mantiene la convertibilidad. El episodio tristemente célebre porque cuando anuncia el no pago la deuda, nuestros representantes convocados en el Congreso aplauden y Argentina, Argentina. Imagínate, cada vez que alguien te quiere prestar un peso ahora, miran eso y te cobran 10 puntos más de tasa si es que te prestan algo. Vos podés no pagar una deuda porque en definitiva podés no poder hacerlo, pero festejar que no paga, y la verdad que es complejo y bueno, es la historia que tenemos que arrastrar lamentablemente. Estamos el 28 de diciembre, el 31 de diciembre se produce algo muy complejo, 31 de diciembre, fin de año, a la tarde, la Corte Suprema falla diciendo que el corralito era violatorio del derecho constitucional de propiedad. Eso realmente fue prácticamente un golpe de gracia para el gobierno. O sea, no había forma de devolver los dólares, porque los dólares no los tenía el sistema financiero. Y no es como dijo algún político en aquel momento que los bancos habían robado los dólares. El problema acá fue que Argentina quiso hacer creación secundaria de dólares cuando no tenía la posibilidad de hacer creación primaria de dólares. O sea, contra una base monetaria de pesos, quisiste expandir tu base monetaria en dólares. Ese descalce cambiario que mencionamos fue lo que terminó implosionando en el sistema. A partir de esta inconstitucionalidad vinieron algunos negociados, como siempre pasa en Argentina, los amparos y demás, que terminó en una devaluación, donde primero hubo un dólar mercado, después ya quedó el dólar libre, el famoso de 1 a 3, y donde el corralito se convirtió en un corralón. ¿Por qué corralón? Porque antes vos podías dentro del sistema moverte, si pasar de un banco a otro, acá directamente los depósitos quedaron acorralados en el banco y no había forma de sacarlos, salvo vía amparo, como dice acá, vía un mecanismo que eran cedros, pero que eran en pesos, con lo cual nadie los quería, o vía canje de depósito por bodega. Te daban un bono a 10 años de plazo en dólares para ajustable, creo que tenía tasa LIBOR, que para el que se lo quedó en el famoso Boden 2012, donde tuviste 10 años, que lo cobraste, y tan mal no te fue si tuviste el costo de oportunidad. Pero el punto especial, y con esto terminamos, es la especificación asimétrica. Esto es una cabal muestra de la debilidad política que había en aquel momento. Los depositantes querían dólares, los tomadores de préstamos querían pagar en pesos, los bancos no querían poner nada. Con lo cual, sí, así era muy difícil. Entonces se llegó a un híbrido, que muchos comentarios al respecto, no me hago eco de ello, a la especificación asimétrica. Esto es, las deudas, un peso, un dólar. Se especificaron uno a uno, se iban a ajustar por la inflación, pero como la inflación iba a subir, en muchos casos se utilizó el CBS, que era el coeficiente de variación salarial, que en aquel momento, con desempleo arriba del 25%, era imposible que el CBS suba. Se prohibieron o se suspendieron las ejecuciones hipotecarias, bueno, toda una serie de cuestiones que defendían al deudor. Y al depositante se le pagó 1,40 más 0. Entonces, si vos le pagas al depositante 1,40 y en muchos casos lo tuviste que pagar a dólar libre por el tema del amparo, contra 1 es 0, y los bancos se funden. O sea, no aguanta el capital de los bancos para pagarte esa diferencia de 40 centavos. Y tampoco tiene lógica que los bancos lo paguen. Conclusión, ¿quién pagó todo esto y por qué
siempre digo que es el costo fiscal de las resoluciones, es costoso, valga la redundancia. Porque por la diferencia le dieron a los bancos un bono, por la parte peso del BODEN 2007 y el BODEN 2012-2013 por la parte bono. ¿Quién lo terminó pagando eso? ¿Los contribuyentes? Cuando uno dice, no, la deuda en la Argentina, ¿de dónde apareció en los últimos años? Todas estas crisis lo que han hecho es incrementar el año 89, el 2001. Lo que han hecho fue incrementar la deuda también, no es el único motivo. De un país que emite, emite y emite. Y después son las consecuencias de los impagos. Bueno, no, les pedí 5 minutos más, pero no me hicieron falta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, profe. De mi parte. Bueno, bárbaro, Sí, yo entonces. también, entendí todo. Excelente, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Chao, profe, nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias, profe.